Saludos cordiales, estimada profesora, estimados compañeros del curso de Fundamentos de Educación a Distancia. A continuación voy a hacerle la presentación de mi exposición. Ella se va a basar en el contenido de la unidad 2, que es el diseño instruccional, los medios y las estrategias didácticas utilizadas en la instrucción a distancia, iniciando con el diseño educativo, con la teoría del diseño educativo. Vamos a comenzar leyendo una cita de Rowntree que dice que enseñar a un alumno a través del autoaprendizaje es distinto a cualquier otra clase de enseñanza que hayamos practicado anteriormente. Asimismo, a lo largo de nuestra exposición, vamos a vincular la manera de cómo hay que aplicar cada uno de estos elementos en la educación a distancia, pues es sabido por todos que no se aplica la práctica de igual manera, todos estos elementos de los cuales vamos a hablar no se aplican de igual manera que en la educación tradicional, quise decir. Entonces vamos a conversar sobre el diseño educativo. En general, la teoría del diseño educativo proporciona orientación al educador para dar impulso al estudio y así conseguir que se desarrolle el aprendizaje. Está orientada hacia el logro de un objetivo a través de la práctica, ya que se basa en la relación de causa y efecto. La teoría del diseño educativo son de naturaleza probabilística, lo que significa que la causa aumenta las posibilidades de que ocurra el efecto. Para el caso de la educación, pues el efecto es el resultado y la causa sería el contenido de el contenido programático que se va a tratar. En la teoría del diseño se confiere igual de importancia a la consolidación del aprendizaje, tanto el método como la situación del aprendizaje. La teoría del diseño educativo también orienta acerca de cuáles y cómo son los métodos a utilizar dependiendo de la situación. El aprendizaje del cual nos confiere la teoría del diseño educativo es de tipo emocional, físico, espiritual o cognitivo. Esta teoría utiliza la práctica a través de los medios para lograr los objetivos. Es contradictorio que una teoría se base en la práctica. Suena como contradictorio, pero cuando más adelante desarrollemos los contenidos nos vamos a dar cuenta de cómo se aplica esto. Entonces, también hay que diferenciar que el diseño educativo no es una teoría del aprendizaje, tampoco es una teoría curricular ni un proceso de desarrollo educativo. Todo lo contrario, el diseño educativo se complementa con los elementos mencionados anteriormente. Ella se nutre, se enriquece de esa teoría del aprendizaje, de la teoría curricular y del proceso educativo. Ya vamos a ver también que el diseño educativo se basa en la aplicación flexible de métodos, porque proporciona a los educadores guías eficientes para lograr los objetivos. Y también esa aplicación de métodos flexibles permite al facilitador identificar qué método y en qué circunstancias lo va a aplicar para favorecer el aprendizaje.
Por eso es que se pueden aplicar métodos parciales, totales, generales o simplemente por requisito. Y bueno, al final de la exposición vamos a hablar de la importancia de el diseño educativo en la educación abierta y a distancia. Entonces aquí tenemos algunos elementos, según Gang, que componen la teoría del diseño educativo. Existe, ¿verdad?, una situación educativa que va a depender de la naturaleza del conocimiento que se está impartiendo, porque por supuesto un conocimiento que tenga que ver con la inteligencia física no se imparte de igual manera que un conocimiento que tenga que ver con la inteligencia social. Tiene que ver con la naturaleza del estudiante, porque sabemos que una de las eh, más importantes características de esta teoría del diseño educativo es que evita la segregación a través de justamente caracterizar al estudiante y promoverlo a que se integre de acuerdo a sus propias características. También la situación educativa está relacionada con las limitaciones para concretar el aprendizaje. Esto va desde la conexión a internet, la disponibilidad de recursos, el tiempo, las situaciones propias del estudiante. Todo eso condiciona la situación educativa. Y otro aspecto a considerar es el ambiente del aprendizaje. Pues sabemos que dependiendo de las características, el ambiente debe ser más o menos propicio para que se dé ese aprendizaje. Entonces también hablamos anteriormente de que en la teoría del diseño educativo se pueden aplicar métodos para facilitar el conocimiento, que esos métodos pueden aplicarse de forma parcial, general, total o simplemente algunos requisitos del método. Entonces, estos dos elementos o condiciones, estos dos elementos van a dar lugar a que se establezcan unas condiciones con unos resultados, pero los resultados no son orientados hacia las situaciones de aprendizaje, más bien son las condiciones. Los resultados son orientados hacia cómo se tratan los temas de interés, hacia la rentabilidad en la forma de estudiar y hacia la eficacia de los métodos aplicados. Entonces, se estiman dependiendo de la consecución de los objetivos, más que a la situación educativa como tal. Vamos a hablar también de lo que es el diseño instruccional y comparar las opiniones de los diferentes autores. Vemos que el primer autor es Brunner, de 1969. Dice que el diseño instruccional se ocupa de la planeación, preparación y diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Reigelut, de 1983, define el diseño instruccional como la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción al crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. Beher y Kahn, de 1986, dicen que el diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación y evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje en pequeños y grandes unidades de contenido en diferentes niveles de complejidad. Broderick, del 2001, dice que el diseño instruccional es el arte y la ciencia aplicada para crear un ambiente instruccional, los materiales claros y efectivos que ayudan al humano a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. Ya en el 2001, fíjense que el diseño instruccional no es enfocado desde un solo punto de vista, que es el científico. También pues se considera un arte en el diseño de materiales claros y efectivos que ayudan al alumno a desarrollar sus capacidades.
Y bueno, Ritchie, Fields y Fonson del 2001 dicen que en el diseño instruccional supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades del desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas. Fíjense que ya eh, estos autores lo consideran casi un proceso eh, que tiene varias etapas: la etapa del desarrollo, la etapa de evaluación, la etapa de implementación y la etapa del mantenimiento. Pues en comparación con Brunner del 69, solamente habla de planeación, preparación y diseño. Estos autores, pues visualizan mucho más allá el diseño instruccional. Ahora bien, en 2008 tenemos un autor que se llama, es apellido Cole, ¿verdad? Que habla del diseño tecno-instruccional o tecnopedagógico. Ya está más orientado este autor a definir, por ejemplo, para el caso de la educación a distancia, que utilizamos los recursos tecnológicos de, como parte fundamental para que ocurra el proceso de aprendizaje. Fíjense que este autor considera las dos dimensiones, la tecnológica y la pedagógica. Los autores anteriores pues nos referían su descripción conceptual, más considerando el aspecto pedagógico. Pues en el caso de Cole nos refiere también la parte tecnológica en el uso adecuado de las herramientas, las plataformas, eh, todo, todos esos elementos como parte de el diseño instruccional. Mientras que en la parte pedagógica, pues las características de los individuos que participan, los objetivos, el desarrollo de los contenidos, toda la parte pedagógica. Ahora bien, existe otro autor, otro que describe cómo debe organizarse un mapa para crear una situación instruccional, ¿verdad? Que la primera pregunta que hay que hacerse es a quién está dirigida la unidad, o sea, caracterizar el estudiante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué competencias esperan adquirir los estudiantes? O sea, ¿qué quieren aprender los estudiantes? ¿Qué van a aprender los estudiantes con el desarrollo de, de esa instrucción? ¿Cómo puede contribuirse al desarrollo de las competencias del área? Fíjense que abarca las, las preguntas principales de un plan: a quién, qué, cómo, con qué y qué responsabilidad. ¿Qué medios y recursos se cuenta para el desarrollo de la unidad y qué responsabilidades y compromisos asumen el facilitador de la formación y el estudiante? Este sería pues como una especie de diagrama de flujo de cómo organizar una situación instruccional. Y bueno, traer a colación lo que dice Ramón Escontré-Lamau: cuando tenemos que enfrentarnos con alumnos cada vez peor preparados para estudiar por su propia cuenta, debemos mejorar nuestra capacidad para formar alumnos autónomos y capaces de autorregularse. Fíjense que esto lo dijo en el 2006, que no había la cantidad de estímulos que tienen los estudiantes en este momento, ¿no? En este momento histórico. Entonces, bueno, es una tarea ardua mejorar la capacidad no pues nuestra para llevarlos a ellos a formarse como autónomos y capaces de autorregularse, que es un poco lo que se comentaba en el video de la clase. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que son las estrategias didácticas, ¿verdad? Las estrategias didácticas son simplemente actividades, técnicas y métodos
que se realizan en forma de procedimiento para lograr metas en el proceso de aprendizaje. Esta concepción es a manera general, un poco para repasar qué son estrategias didácticas. Y bueno, FEO las clasifica de acuerdo a la gente que los lleva a cabo. En esa clasificación tenemos estrategias de enseñanza, estrategias instruccionales, estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación. Entonces, en el caso de la educación abierta y a distancia, pues ya hablamos de que es trascendental el uso de las TICs. Y bueno, las estrategias didácticas deben de estar orientadas hacia la adquisición de conocimientos a través de los ambientes virtuales y por supuesto a obtener los resultados de los que hablábamos anteriormente en la teoría del diseño educativo, ¿verdad? Que son los que se conocen como rentabilidad, interés en los temas y eficacia. Entonces, también este uso de las TICs permite transformar los ambientes de aprendizaje porque, bueno, sabemos que cada vez existen más y más elementos que permiten que el alumno pueda aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, desde su teléfono, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones, por ejemplo. Entonces el estudiante puede estar en una cola, metido, ¿verdad? Y puede usar su teléfono para, eh, para realizar su aprendizaje. Entonces, bueno, ya el ambiente se transforma desde el lugar cerrado hasta, bueno, hasta cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier distancia. Esto nos permite el uso de las TICs y, bueno, que el estudiante tenga autonomía para realizar su proceso al confrontarse con el material de estudio. Entonces, vamos a recordar que la educación a distancia se caracteriza por el desarrollo del proceso de aprendizaje a pesar de la separación, el tiempo y el espacio entre el profesor y el alumno y la institución, valiéndose de la tecnología como medio para propiciar el conocimiento. Y en este sentido, pues tenemos que diferenciar entre lo que son recursos didácticos y medios o materiales didácticos. En el caso de los recursos, pues son materiales usados para actividades formativas y en el caso de los medios son elaborados para facilitar el proceso de aprendizaje. Es decir, en el caso de los materiales o medios, sería como iniciar al estudiante al primer contacto con el aprendizaje y en el caso del recurso sería para fijar de alguna manera el conocimiento. Se usan en diferentes etapas del proceso de aprendizaje. Vamos a diferenciar algunos conceptos que tienen una línea muy delgada entre ellos, dependiendo del autor, ¿verdad? Primero hablamos de Cabero Almenara, que dice que un medio didáctico son grupos. En la concepción didáctico curricular se definen como elementos curriculares que propician habilidades cognitivas en el sujeto en un contexto determinado, facilitando el proceso de aprendizaje mediante la creación de entornos apropiados. Luego, Escudero define los medios de enseñanza como cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos. Escudero nos habla directamente de recursos tecnológicos. Cabero Almenábar dice que los medios son más para el desarrollo de habilidades cognitivas y en un contexto determinado. O sea, el medio pareciera que es menos flexible
el medio didáctico que el medio de enseñanza, según pues la comparación que hacemos entre las dos concepciones de los dos autores. Y Parceriza y Zavala señalan que el material didáctico como instrumentos, recursos o medios para ayudar en el aprendizaje de los contenidos y de la consecución de los objetivos. Ellos no se circunscriben a un contexto determinado ni a un entorno apropiado. Ellos solamente son, señalan que son recursos para ayudar al aprendizaje y conseguir los objetivos. Y vamos a ver entonces que pueden clasificarse de diferentes formas. La autora María Lourdes Hernández Aguilar dice que pueden ser convencionales, como cartulinas escritas, juegos, libros impresos, fotocopias, pizarras y materiales de laboratorio. En materiales audiovisuales, que serían fotos, diapositivas, programas de video, de televisión y bueno. Y de nuevas tecnologías como programas informáticos, videojuegos, tours virtuales, chat y foros. Me parece que esta autora los clasifica de manera más acertada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presentación que estamos haciendo, podríamos decir que es un medio didáctico de tipo audiovisual, porque es un video que contiene fotos y diapositivas. Entonces, me pareció interesante compartir esta clasificación. Luego vamos a conversar sobre algunos elementos o variables que deben tomarse en cuenta para diseñar los medios y materiales de la educación a distancia. Ya hablamos al principio de esta presentación sobre los elementos del diseño instruccional. Bueno, las variables que se van a considerar a la hora de diseñar instrucciones van a ser los tiempos de entrega, los alcances de los contenidos que tienen que estar bien delimitados y el contenido de la tabla del diseño instruccional. Pues hay que tomar en cuenta también como variables lo que son los sistemas de comunicación, con qué sistemas de comunicación se cuenta y qué tan efectivos son esos elementos del sistema de comunicación para que efectivamente se dé ese proceso comunicativo. Y bueno, qué características tienen los participantes. Las necesidades individuales, pues sabemos que aquí entra desde el horario, la distancia, las responsabilidades que tenga cada participante. Si el participante tiene destrezas en el uso de las TICs y si el participante pues cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo pues su proceso de aprendizaje con los medios que se le están proponiendo utilizar. Ok, finalmente vamos a hablar de la importancia del diseño educativo en el sistema educativo a distancia. Vamos a comparar este cuadro de lo que es la era industrial y la era de la información. Pues en la era de la información se hablaba de una estandarización de una organización burocrática y de relaciones de competencia. En la era de la información, que es lo que estamos viviendo actualmente, se habla de que el aprendizaje debe ser personalizado. Ya hablamos que hay que considerar las características de los estudiantes que van a realizar los distintos procesos de aprendizaje con los medios, los métodos y las instrucciones que van a ser desarrolladas. Para este caso, pues se dice que
la organización debe estar basada en el equipo y una de las características de la educación a distancia es que el aprendizaje es colaborativo. Autonomía con la responsabilidad, pues cada estudiante es responsable de su propio proceso. En cambio, la era industrial, pues el control estaba centralizado en las autoridades. Hablamos de las relaciones de cooperación eh, en los entornos virtuales de aprendizaje, mientras que el modelo viejo habla de relaciones de competencias entre los diferentes actores. Ah, también se toman las decisiones compartidas. Hemos observado a lo largo de todas las materias que hemos cursado hasta ahora que los facilitadores siempre consideran nuestra opinión en la toma de decisiones y de alguna manera pues son democráticos en el momento de encauzar las inquietudes. Siempre proponen o nos impulsan a tener la iniciativa y a diversificar el conocimiento. En el modelo anterior había una actitud de subordinación y de conformismo. Y bueno, también el tipo de educación se basa en el trabajo en redes. Y para muestra un botón, el aula virtual que estamos usando, pues la usamos en redes. Todos vemos lo que todos opinamos o lo que todos escribimos que opinamos. Y en el modelo viejo, las comunicaciones eran unidireccionales, era solamente el superior al inferior. Pues se considera que en la era de información el aprendizaje tiene un carácter holístico, es integral, abarca todas las áreas del individuo, mientras que en la anterior era estaba seccionado, estaba dividido. Anteriormente se orientaba a las partes, ahora el proceso, bueno, y pues ya los dos últimos términos son enfocados hacia la calidad total, que son las nuevas teorías impulsadas por los japoneses, y hacia que el cliente es el rey. En el caso de la formación, pues el estudiante es el rey. Y pues anteriormente quienes eran los reyes eran los docentes, por decirlo de alguna manera. Y pues se hablaba de una forma de planificar. Bueno, en este caso el autor la caracteriza como obsoleta. Sin embargo, bueno, en su momento pues rindió los frutos que era necesario. Entonces vemos que este modelo de la era de información, estas características, son totalmente aplicables a lo que es la educación a distancia. Gracias al diseño educativo, pues aplicado en la educación a distancia, se desarrolla de manera sistemática y de una manera totalmente práctica. En la educación a distancia se promueve el diseño instruccional a partir de los contenidos, es decir, a partir del paradigma causa y efecto. Y bueno, finalmente se trabaja por proyecto con la resolución de situaciones de la vida real, lo que impulsa el desarrollo de las capacidades como la organización eficiente del tiempo, y eso nos ayuda a fijar los conocimientos porque podemos vincularlo con situaciones que son familiares para nosotros. Entonces eso nos ayuda a fijar el conocimiento. Finalmente, pues termino mi exposición con una reflexión que dice que ayudar a los alumnos a reflexionar sobre su propio aprendizaje promueve la autorregulación y fomenta el aprendizaje colectivo. Creo que ese sería uno de los grandes retos que enfrenta la educación a distancia con toda la cantidad de estímulos que enfrenta el estudiante cuando está sentado frente a un computador o con el uso de la tecnología. Eso es todo y bueno, esperemos que haber hecho un aporte positivo para el aprendizaje de todos.